Bendiciones a mis amados y amigos en el Señor Jesucristo. Bueno, la reflexión para el día de hoy. Estamos terminando sobre lo que es saber escuchar, que es diferente a oír. Y el Señor Jesús se refiere a esto mucho en la Escritura, cuando siempre les decía, si tienen oídos para oír, escuchen. Siempre vamos a ver en la Biblia que dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Ya? Pero resulta que ahí lo que está hablando en el griego es el que tenga oídos para oír, escuche atentamente. Se está refiriendo a lo que te hice de la semana pasada a el acoe. Del griego es no el órgano que escucha, sino el oído interior, el que lleva el mensaje, el que percibe, el que puede transformar lo que escucha en una visión, poder ver lo que usted escucha. En algunos lugares donde he hablado sobre esto, he hecho ejemplos físicos de cómo el oído puede visionar dentro de ti. Porque es que el oír es tan importante para transformar la vida que el Espíritu le revela a Pablo en Romanos 10:17, le dice que la fe se forma por oír, escuchar las palabras que vienen de Cristo. Entonces, a veces me encuentro con personas que desean hacer cambios, pero no tienen tiempo, espacio o no desean escuchar la voz de Dios porque eso les va a implicar determinar tiempos para leer, meditar, reflexionar o asistir a lugares donde se les enseñe todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo ganó. Entonces, el Señor está hablando por parábolas y me gusta tomar Marcos. Todos los evangelios lo tienen, pero en Marco hay algunas líneas refiriéndose a este mismo ejemplo sobre la semilla y el sembrador, que aunque son más cortas, son más condensadas. Y allí habla de cómo las personas no pueden hacer cambios en su vida porque su oído no está escuchando al Señor, sino que está escuchando lo que el mundo dice, lo que te decía la semana pasada. Y cuando yo me refiero al mundo, me estoy refiriendo que tú gastas tu tiempo, lo inviertes escuchando en todo lo que el sistema del mundo le está pasando, lo que dice que va a pasar, ¿ya? Entonces, el mundo y la comunicación está hecha para que se pueda vender esa información rápidamente, mostrando más las cosas malas y colocando más temor y miedo en las personas que si comienzan a decirle qué cosas buenas le van a pasar. ¿Ya? Comenzando que no permiten, ni siquiera en ninguna televisión o en un periódico o en sitios de información, hablar del Señor Jesucristo. No, eso lo consideran nefasto. Pero sí hablar de las desgracias del hombre y que no hay quien la supla, eso sí es pan de todos los días. Entonces yo quiero compartir hoy en este último capítulo sobre que la vida de una persona cambia en el momento en que la persona ya no oye, sino que escucha. La diferencia entre oír y escuchar es que yo puedo oír muchos ruidos. Por ejemplo, yo ahora puedo estar escuchando el aire acondicionado que se prendió aquí, pero yo no estoy atento al aire, yo estoy atento a las cosas del Señor que tiene que decir. O sea, aunque estoy oyendo, yo no escucho el aire, le niego la oportunidad a que me interfiera. Por eso el Espíritu le decía a Pablo que la guerra de nosotros, que es contra gobiernos y principados, está muy bien, pero que tenemos que llevar todo pensamiento que se levante contra la sabiduría de Dios. Y por eso es que la palabra sabiduría hay que saberla
descifrar, discernir, porque ella se refiere al momento en que tú hallas lo que tienes que hacer. Cuando tú en la Biblia encuentras lo que tienes que hacer para cambiar tu vida, eso es lo que va a ser atacado dentro de ti. A eso es lo que si tú comienzas a ponerle cascaritas, te va a hacer caer. Pero la Biblia dice ahí que lo llevemos ese pensamiento encarcelado a la mente de Cristo. Hay que comenzar a hablarle al pensamiento lo contrario, lo que Cristo dice. Y Cristo es el verbo, la palabra. Dice en Marcos capítulo 4, voy a leer algunos hacia arriba, otros hacia abajo, porque es la manera en que podemos entenderlo mejor. 4 del 23 en adelante, voy a leer algunos. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Ahí donde ya no es oír cualquier cosa, sino escuchar. También les decía, cuidaos de lo que oís. Y esto es muy importante aquí, porque imagínate que tú vas a transitar por tu vida y vas a recibir según lo que escuches. Porque lo que escuches y tú valides, eso va a ser lo que tú eres. Y lo que tú eres te va a llevar a los resultados que tú tienes hoy. Porque vas a practicar lo que tú crees que se debe hacer. Y ese es el cambio. Transformando la manera de vivir, transformando la manera de pensar, no adaptándonos a este sistema. También les decía, cuidados de lo que oís, porque con la medida que midáis, se os medirá y aún más se os dará. Fíjate que el Señor toma el oír, el escuchar, que de acuerdo con lo que tú escuches, es lo que tú vas a recibir. Y aún más, si tú sigues escuchando mal, con esa medida con que tú le estás metiendo información a tu culto racional, con esa misma medida te van a medir. ¿Quién te va a medir? Lo que tú deseas en tu mente ser. ¿Ya? Y vas a obtener resultados aún mayores, dependiendo de lo que tú escuches. Puede ser bueno o puede ser malo. Entonces, si tenemos la alternativa entre escuchar el bien de Dios y escuchar lo que no es de Dios, que no me va a traer el fruto del Señor, pues yo si he estado por años con malos hábitos y malas costumbres y mala conducta y malos pensamientos, pues ¿qué me da a probar? Darle la oportunidad que los principios de Dios comiencen a instalarse dentro de mí, a ver si es verdad que Cristo cambia. Y te vas a sorprender, porque vas a comenzar a recibir mucho más de lo que tú piensas o imaginas tan siquiera. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. El Señor les está hablando del sembrador, porque eso es antagónico a todo lo que viene hablando de cómo el sembrador salió a sembrar. Y siempre ten en cuenta que el que siembra, aunque seas tú, es el Cristo y el Espíritu Santo en ti sembrando palabras. ¿Lo van a escuchar todos? No, todos no van a escuchar. Aquí el Señor va a explicar por qué. ¿Ya? Porque el fruto está en escuchar, no en oír. Y la mayoría de las personas oyen del Señor. De oídas conocen al Señor, pero jamás han entablado con Él una relación. Y en la relación con Dios es que comenzamos a escuchar. Entonces Él les va a hablar de los diferentes terrenos, refiriéndose al terreno como el corazón del hombre, donde se tira la semilla. Recuerda que ya te he explicado que el corazón del hombre es su culto racional. Pero solo unos aceptan oír y hacer lo que oyen, porque los que deciden hacer son los que escuchan con atención el mensaje y trabajan en él hasta que lo entienden, pero hay otros que no lo van a hacer así. Hay unos que van a escuchar el mensaje y no lo van a entender, ni van a entender las riquezas que el mensaje en la voz de Dios. Porque cuando leemos las cosas que están instaladas para la bendición del hombre, es Dios hablando. Nadie podrá pararse delante del Señor, Señor, tú nunca me hablaste. No, cada vez que te hablaron de la palabra o te remitieron a ella, era Dios hablándote, tratando de que tú le escucharas.
Pero hay un momento en tu vida en que vas a tener que decidir por él o sin él. Cuando nosotros podemos, en vez de oír, escuchar, nos volvemos a Dios. Y cuando nos volvemos a Dios, los perdona, nos hace justicia, nos protege, comienza a salvarnos no solamente para el terreno, sino para la vida diaria. ¿Ya? Comenzamos a ver las cosas de una manera diferente. Entonces él comienza a explicarles la parábola. Te leí el resultado. Ahora la parábola empieza en el versículo 14. Dice, el sembrador siembra la palabra, o sea, la persona que entrega el mensaje. Si lo lees directamente de la Biblia, pues es el Espíritu de Cristo hablándotelo. Pero si es alguien que te la está explicando, Dios está usando a esa persona como el mensajero para entregar su mensaje. ¿Ya? Entonces dice, y estos que están junto al camino, donde se siembra la palabra, recuerda que visualízate un camino, no que esté con asfalto ni nada, un terreno por donde la gente pasa permanentemente. Es un camino que a través del tiempo es duro, duro, no es llano. Un camino es algo que no está con pavimento ni con asfalto. Es algo por donde la gente transita, pero no es uniforme. ¿Ya? Entonces, son aquellos que en cuanto oyen la palabra, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que ha sembrado en ellos. Ahora, ¿cómo es posible que tú escuches un mensaje que te están hablando de que Dios desea cambiar tu vida para bien? ¿Ya? Y te llega el mensaje, lo estás pensando y no tienes la oportunidad de siquiera reflexionarlo porque dice que viene Satanás y se lo lleva. Bueno, ¿cómo es un camino en donde la gente está transitando constantemente, ya, como una montaña? Es duro, es una tierra fuerte, resiste agua, terremoto, todo lo que tú le pongas. Entonces, a veces el corazón del hombre está tan cerrado, tan duro. Pablo les hablaba en hebreo, por la dureza de vuestro corazón es que no pueden avanzar. Es por esa razón, porque cuando una persona decide no escuchar de Dios, ya cerró, se puso como un camino duro, tieso, no quiere reflexionar en lo que le está pasando. Entonces, esa persona que coloca ese corazón tan de piedra para el Señor, no puede recibir palabra. Porque tan pronto Dios le envía un mensaje para ablandar su corazón, para que lo abra por lo menos, Satanás viene y se le lleva el mensaje, colocándole el mensaje que él está enseñado a vivir todos los días. Entonces lo vuelve a envolver en lo que siempre estaba envuelto. Entonces dice el Señor, de igual manera, a otros se les sembró la semilla en pedregales. Son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, con gusto. Y dicen, voy a cambiar mi vida, esta palabra me llegó al corazón. Pero son ambivalentes. Como dice Santiago, no esperan que van a recibir algo. Porque son como, sus pensamientos son yo-yo. Una vez abajo, otra vez arriba, una vez abajo, otra vez arriba. No se mantienen firmes en lo que consideraron que era bueno para cambiar sus vidas. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que él está viviendo las aflicciones y las persecuciones que siempre vive todos los días, de las deudas y que no sabe cómo salir adelante y que hoy tengo trabajo, mañana no tengo, ya, por causa de esas aflicciones diarias, la palabra que él recibió para cambiar su vida se hace dentro de él, no que la palabra sea menor, sino que la manera en que él piensa y mira la vida no lo hace firme, sino que lo hace tambalear. Entonces la palabra no le funciona a él porque él tiene su mente entregada a lo que siempre ha hecho en su vida.
pensar cómo salir, pensar cómo arreglar, y no que no debamos de pensar cómo salir y cómo arreglar. El problema es que si lo hemos hecho toda la vida en nuestra fuerza y no hemos alcanzado nada, pues hombre, Dios nos está diciendo, dame la oportunidad, confía en mí, cree en mí, muévete como yo te digo que tienes que hacer y yo te saco de donde tú estás. Te voy a cambiar la vida si tú me das la oportunidad de que yo pueda entrar a ti. ¿Ya? Entonces dice Jesús, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. O sea, resulta que reciben la palabra y la palabra dice que les va a dar un cambio, pero inmediatamente lo que están viviendo viene y los ataca. A ver, recibiste la palabra, te dijeron que Dios cambia y seguiste peor. Ese era el momento en que ese corazón ambivalente tenía que estar firme por primera vez, porque eso es la fe, creer firmemente, con convicción, de que lo que tú estás creyendo dentro de ti, de que Dios puede, de que es poderoso para hacerlo, de que Él no te va a soltar, de que antes de que tú nacieras ya Él te conocía y que Él creó camino para ti. Estar firme en esos principios que son los que dan el cambio es lo que van a hacer que el mensaje que te den no valga menos que la situación que tú tienes. No va a tropezar en la palabra. No, la palabra va a abrir camino, va a arrollar tus circunstancias. Lo que tú ves imposible es para ti imposible, pero para Él nada es imposible, para Él todo es posible. Y si hay que hacer cosas sobrenaturales, Dios las va a hacer. Él es el Dios de lo sobrenatural. ¿Ya? Entonces dice en el versículo 18, otros son aquellos que en los que se siembra la semilla y parece que se cayera sobre espinos. Dice, estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas que desean tener, entran y ahogan la palabra y la palabra se vuelve estéril. Porque este grupo no es que no reciban la palabra. Ellos abren su corazón y la palabra entra. Pero es como si la palabra cayera sobre espinos, sobre las circunstancias que él está viviendo, que lo molestan, que el agite de querer avanzar y no puede creer y confiar. ¿Por qué? Porque él está pensando en los negocios de la vida presente. ¿Cómo salgo adelante? ¿Qué creo? Y no que es malo que hagamos esto. El problema es cuando lo hacemos sin la ayuda de Dios. Mira, los caminos del hombre, lo que él desea hacer, puesto en las manos de Dios, Dios te enseña, ese es mi proyecto en tu vida, o Dios comienza a irte moviendo hacia el camino que Él preparó para ti, en el cual ella tiene bendición para cada día. Entonces, pero cuando nos queremos meter en lo mismo que hemos hecho, en crear negocios bajo nuestras propias ideas, bajo nuestras propias fuerzas, profeta, no sé cuándo voy a idear para hacer las cosas. Sí, Señor. Usted no va a dejar de idear. Usted lo que va a coger es su idea ahora. El pensamiento, lo que usted quiere hacer. Y por primera vez le va a decir, Señor, yo sé que te he abandonado por tiempos, por meses, por años. Y parece ser que por cada puerta que salgo me espera un palazo. Me agarran a palo. Y empiezo bien y lo pierdo todo. Y cuando menos pienso, estoy otra vez en cero. O estoy en la misma necesidad de siempre, abriendo un hueco para tapar otro hueco. Señor, quiero que esta vez me guíes. Este ya no está recibiendo más la palabra sobre espinos y necesidades. Ya este no está recibiendo la palabra para ver si le va bien en un negocio. No, él lo coloca delante del Señor. Señor, no me voy a preocupar por si esto avanza o no avanza.
Voy a ser diligente, sí, y voy a estar orando contigo, pero esta vez yo quiero, Señor, que tú seas mi aliado. Yo quiero que tú seas mi guía. Yo quiero que tú abras camino. Señor, esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que me apasiona hacer. Esto es lo que soy hábil para hacerlo, Señor. He tratado de sacarlo adelante, pero no he podido. Necesito me ayudes. Y no hay palabra más hermosa o escuchada en el cielo. Señor, me rindo. Sí, porque es que mira, es imposible que la fe produzca si en tu fe está la resistencia de lo que tú sabes hacer y cómo lo sabes hacer. Y entonces esa resistencia de pensar que tú tienes la capacidad para hacer algo sin contar con la mano de Dios es lo que hace que el hombre se fatigue, se canse y caiga. Porque es fácil sostener algo por días o por semanas, por meses, pero cuando viene la aflicción, cuando viene el momento en que hay que dar el paso en otro peldaño a la escalera y lo vamos a dar y no hay peldaño, es cuando el hombre comienza a ir hacia abajo, a desanimarse. Pero el hombre que no está pensando constantemente, preocupado de cómo va a salir adelante, sino que él dice, bueno, esta vez voy a preocuparme porque Dios esté conmigo. Yo voy a colocar mi oído, porque esta es la importancia de la fe. Mi oído va a estar atento a que Dios me hable. Esta vez no voy a adelantarme, a apresurarme. Yo tengo la capacidad y la habilidad porque Dios me la ha dado y estoy preparado para hacer esto. Pero esta vez me voy a mover de la mano de Dios. No me voy a preocupar, como tantas veces lo he intentado, salir adelante y siempre estoy en el mismo lugar. Ya, no voy a apasionarme porque con esto que voy a hacer ya estoy pensando en millones. Ya estoy pensando en cambiar hasta de casa, de carros. ¿Por qué? Porque cuando todos esos deseos embarcan al hombre, comienza los engaños de la vida por querer poseer tantas cosas en su propia fuerza. Y déjame decirte que Dios no desea que sus hijos estén mendigando el pan, que no tengan un buen techo para dormir, un buen trabajo. Porque lo que el Evangelio ofrece al hombre es, escoge entre la vida y la muerte. Escoge la vida, ok, tienes que obedecerme. Mira, estos son mis principios financieros. Estos son mis principios familiares. Estos son mis principios para las relaciones. Uy, profeta, tantas cosas. Bueno, si tú no aprendes los principios que Dios da para vivir en esta vida, vas a estar siempre dependiendo de lo que tú has creído siempre, de tus hábitos, de la manera en que tú gastas el tiempo, de la manera de que tú escuchas. Porque hay gente que, por ejemplo, se ha dedicado toda su vida a escuchar determinada doctrina o determinada línea de pensamiento. Pero llega un momento en la vida en que tienes que hacer un stop, pare, porque no están funcionando las cosas. Entonces, en ese momento, eres tierra abonada para que el Señor pueda entrar en ti y sembrar la buena semilla. Entonces es donde dice en el versículo 20, y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena. Ahora, ¿qué es la tierra buena para un sembrador o un mensajero del Señor que está trayendo principios, que está trayendo caminos, que te está diciendo lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Ya? Porque Él mismo dice, tú huyes de mí y basta de otras cosas. Pero tú ni siquiera sabes los pensamientos buenos, no de calamidad que tengo para ti, para bendecirte, para llenarte de esperanzas, de futuro. Pero tú siempre te estás apartando hacia los lados, hacia los costados. Ven a mí con un corazón abierto, deseando que yo te cambie, deseando que yo te ayude y vas a verme. Me dejaré ver de ti. Y
verás mis manos ayudándote. Podrás ver cómo cambio tu camino, tu futuro. Entonces dice, otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, tu corazón, los cuales oyen la palabra y dan fruto. Ahí lo que habla es, escuchan, reflexionan la palabra y se deciden hacerla. Son los que se apresuran a hacer la palabra. Y hacer la palabra es obedecer lo que Dios dice. Si Dios dice que tienes que ser diligente y tú no has sido diligente, sé diligente. Si Dios dice que tienes que trabajar con disciplina, colócale disciplina. Si Dios dice que deja de estar esperando que otros hagan el trabajo para que tú salgas adelante, que te esfuerces, esfuérzate. Son cosas de hábitos que no has aprendido, pues empieza a hacerlos. ¿Ah? Si Dios dice que tienes que ser constante y firme, no mermes. Todos nos agotamos, nos cansamos, pero esa es la fuerza que Dios da para seguir adelante. Constante, permanente, vigilante, creciendo. Creciendo, sí. Hoy en día lo que tú hagas, cualquier ramo, si tú no estás todo el día creciendo, van a haber otros que detrás de ti te van a superar. Otros que están luchando por salir adelante y te vas a quedar atrás. Por eso es escuchar la palabra, y la palabra tiene muchas cosas. Lo que pasa es que hay que aprender a hablar con Dios. Hay que aprender a conocer a Dios. No es conocerlo de oídas. Sí, yo sé que existe Dios. No, eso no sirve. O leerte toda la Biblia tampoco te sirve. Es practicar lo que Dios dice en ese libro sagrado. Es escucharla atentamente. Estar dispuestos a hacerla. Es que no me gusta lo que me está diciendo que tengo que hacer. Bueno, en esa obediencia, la obediencia a la palabra que Dios habla es lo que da el fruto. Si usted no está dispuesto a obedecer lo que Dios dice, este mensaje no es para usted. Porque todavía usted tiene un corazón duro de piedra. A lo mejor va a tener que tener muchos más tropezones hasta que ya no le den callos en los dedos, sino que los pierda. Para poder que comience a escuchar con atención y dispuesto a obedecerla. Esos que hacen eso, dice el Señor, que unos van a dar a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Digo, Señor, si la tierra era buena, ¿por qué unos dan 30 y otros dan a 60? Dice, porque aún escuchando, no hacen con obediencia todo lo que yo digo. Pelean con ellos mismos. Hacen una parte sí, otra parte no. Entonces, por esa razón cambia el porcentaje, porque el corazón es el mismo en todos. Lo que cambia es la manera, la estructura en que ese corazón va a comenzar a transformar su manera de pensar. Ahí es donde está la producción. Entonces, obedecer la palabra garantiza 100% el Señor, no yo, de que si tú escuchas y obedeces lo que Dios dice, tú vas a tener fruto. Y yo espero que tú no seas ni del 30 ni del 60, sino que tú vayas por el 100. Cambiar la vida es una decisión que tienes que tomar en algún momento de tu vida. Y para eso se refiere a que no oigas más, sino que escuches seleccionadamente, con atención, queriendo cambiar hábitos, costumbres, para que tu manera de pensar cambie, porque lo que el hombre piensa, eso es lo que el hombre es. Por eso es tan importante lo que escuchamos, porque lo que escuchas se va a convertir en un pensamiento. Ese pensamiento luego lo vas a formar en un concepto, en una idea, y comienzas a estar hablando lo que tú estás pensando. El hombre siempre será lo que él hable. Aunque algunos fingen y hablan cosas y no son ni lo uno ni lo otro, pero yo en el fondo sabe que no son. Ay, Señor, disponte a obedecer la palabra y Dios va a cambiar tu vida. Recuerda, si tú quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar esto. Solo aquellos que aprenden a escuchar lo que Dios dice y después de aprender a escuchar lo que Dios dice, reflexionen de cómo hacerlo,
Porque lo maravilloso de la Biblia es que la Biblia te enseña el por qué te lo dice, te dice el cómo hacerlo y te dice para qué te sirve hacer lo que te está diciendo. Eso es maravilloso. Mira, muchas personas me conocen y saben de que mi vida ha cambiado y yo soy diferente a hace 40 años, claro. Pero que la mano de Dios es notable sobre mi vida a lo que ellos conocieron cuando yo tenía 20, 30 años. Claro que sí, porque eso enseña como testimonio que me costó trabajo aprender a escuchar, pero cuando aprendí a escuchar, todo comenzó a cambiar. Todo. Porque Dios es del todo. Ahora, para llegar al todo es un proceso. No vas a saltar de un momento a otro. En la medida que tú entregues, Dios te da. En la medida en que tú entregues más, Dios te da más. ¿Entregue qué? El oído. Entre más escuches de Dios y a Dios, más va a cambiar tu vida. Y te acordarás de las palabras que te digo hoy. Cuando los principios de Dios reinen en ti, no habrá manera de que pienses en derrota, en pérdida, en soy el pobrecito, en que ya estoy terminando mi vida y estoy en cero. No. Abraham, rico después de los 80 y pico de años, y no fue que salió pobre del lado del padre, pero Dios lo multiplicó. Lo hizo un hombre próspero y abundante, y era ya anciano. Así que hay tiempo para con Dios. Recuerda, tu oído es el eje en que va a girar tu futuro. Aprende a escuchar a Dios y Él te va a retribuir por aprender a escucharle, no a oírle. Deja de conocer a Dios de oídas, conócelo en verdad. ¿Y cómo lo hago? Te presentas delante de Él en cualquier lugar. Señor, quiero aprender a escucharte. Quiero que me guíes. Quiero que me hables. Quiero que me muestres. Dice que para que eso suceda, yo necesito entregar mi corazón a Jesucristo que murió en la cruz por mí. Estoy dispuesto. Y yo creo que Él murió por lo que yo soy para que sea diferente. En el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Amén y amén.